Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos reafirmar y, realizar un videito de apoyo para la clase sobre aplicación de la integral definida a la determinación de centros de masa y centros geométricos. Centros de masa de distribución, de un sistema de masas discreto o un sistema continuo o una distribución continua, así como una lámina. Para eso también tenemos un cuestionario para realizar labores de memorización. Entonces aquí lo vamos a poner también en ChatGPT. Damos un reconocimiento a mis estudiantes de cálculo en el que pensamos estas aplicaciones para esos estudiantes de ingeniería agropecuaria, en el que los centros de masas lo ven en clases como la clase de estructuras. Venimos acá entonces en ChatGPT. Preguntas, pedirle dame un cuestionario para realizar actividades de memorización en un seminario sobre la aplicación de la integral definida a la determinación de centros de masa. Entonces, realizar actividades de memorización en el seminario seminario sobre aplicación de la integral definida y determinación de centros de masa. Entonces aquí enviamos el mensaje, nos dice que aquí, claro, que aquí tienes un cuestionario para actividades de memorización. Le dice, definiciones básicas, define qué es integral definida, explica qué representa la integral definida en el contexto de la aplicación de centros de masa, fórmulas de la integral definida, escribe la fórmula general de la integral definida, cómo se relaciona la integral definida en el área bajo la curva. Pero entonces pidámosle también que nos entregue y las respuestas incluye por favor las respuestas a las preguntas planteadas en este cuestionario. Entonces aquí que lo mejor nos dé para que el estudiante pueda no solamente la pregunta, sino ver la respuesta y tratar de ayudarse en la contextualización de este tema al ver las respuestas también. Entonces aquí mire que le dice, vea, es que cómo se define la integral definida y explica el concepto de función de densidad de masa. Entonces aquí respuesta, pues la integral definida se define como una suma acumulativa de infinitas cantidades infinitesimales en un intervalo específico, y la función de densidad de masa asigna a cada punto del objeto una densidad de masa. Esa es la función que asigna de densidad de masa, y que el centro de masa se calcula como x barra, que es igual a la integral de x por f de x sobre la integral de f de x. Y también, nos da muchísimas otras preguntas sobre cuál es la forma general para calcular el centro de masa de un objeto con densidad variable y cómo se representa matemáticamente la masa de una partícula en un intervalo dado, y determinación del centro de masa, describe el proceso paso a paso para determinar el centro de masa de una varilla delgada con densidad variable. Y es que es donde hay densidad variable o no uniforme que se utiliza el concepto de integral para determinar el centro de masa. Entonces aquí nos pone todas esas las preguntas y la ponemos acá en este cuestionario para este diseño de clase, en el que estamos consolidando pues una unidad didáctica para el aprendizaje del cálculo, desde precálculo hasta cálculo vectorial. Entonces ya también en este curso tendremos una carpeta en las clases, no solamente para funciones en las que vemos números reales
y funciones, sino, aquí, sino también la clase de la unidad de límites, la unidad de derivación, la de integración y la de cálculo vectorial. Entonces aquí le ponemos 5, cálculo vectorial para el próximo semestre. En él metemos los cuadernos de evaluación y para cada clase. Entonces así vamos pensando de una vez en el diseño para ella, y volvemos acá sobre centros de masa para el establecimiento de prerequisitos conceptuales para alcanzar el objetivo trazado, en el que queremos que el objetivo sea interpretar la integral definida como un centro de masa. Entonces dame unos prerequisitos conceptuales, dame una lista de prerequisitos conceptuales para alcanzar el objetivo de vincular la integral definida al concepto de centro de masa y centroide. Esos conceptos físicos de centro de masa y centroide. Entonces, que nos dé esa lista de prerequisitos y nos dice, pues, antes de abordar la vinculación entre integral definida y concepto de masa y concepto de centro de masa y centroide, es importante tener la comprensión sólida de ciertos conceptos técnicos. Aquí tiene algunas listas de prerequisitos conceptuales, como son que es cálculo diferencial e integral, entender los conceptos fundamentales del cálculo, incluyendo límites, derivadas e integrales, áreas y volúmenes, conocer cómo calcular áreas bajo curvas y volúmenes de sólidos de revolución utilizando integrales definidas, coordenadas cartesianas, familiarizarse con el sistema de coordenadas cartesianas y entender cómo las funciones se representan en este sistema, y que son funciones de una variable, la integración definida, el concepto de masa y densidad, y el teorema fundamental del cálculo, las sumas de Riemann, geometría analítica, trabajo de coordenadas con coordenadas paramétricas, y el concepto de centroide y de momento. Entonces aquí ya nos da esos conceptos para tener en cuenta, para que un estudiante tenga en cuenta, y uno como profesor les ayude y los oriente para que efectivamente tengan estos prerequisitos al momento de abordar esta clase sobre centros de masa y aplicación de la integral definida a la determinación de centros de masa. Entonces aquí ya lo ponemos, para el diseño de la clase tengan en cuenta algunos problemas de aprendizaje. Pues también los pedimos dame una lista de problemas de aprendizaje en la enseñanza de la aplicación de la integral definida al cálculo de centros de masa. Es aquí dame una lista de problemas de aprendizaje en la enseñanza de la aplicación de la integral definida al cálculo de centros de masa, y posibles estrategias de solución bajo un enfoque de aula invertida y de uso, enfoque de aula invertida y uso de
Python y cuadernos Júpiter para la enseñanza en ingeniería, administración y licenciatura. Administración de empresas y licenciatura. Es así, no solamente nos da problemas, sino unas posibles soluciones. Nos dice que problemas de aprendizaje comunes en la enseñanza de la aplicación de la integral definida, el cálculo de centros de masa, puede incluir dificultades como conceptos matemáticos avanzados, falta de conexión con aplicaciones del mundo real y la necesidad de práctica activa para internalizar los conceptos. Aquí tiene una lista de problemas comunes posibles, estrategias de solución bajo un enfoque de aula invertida y el uso de Python y cuadernos Júpiter. Nos dice que uno de los problemas es la abstracción matemática. Los estudiantes pueden tener dificultades para conceptualizar y aplicar la abstracción matemática en el contexto del cálculo de centros de masa. Estrategia: utilizar visualizaciones interactivas y ejemplos prácticos para conectar la teoría con situaciones del mundo real. Entonces, si yo quisiera como hacer estas visualizaciones activas para mostrar desde el concepto de centro de masa a lo largo de una distribución unidimensional de masas y de centro de masas alrededor de una distribución bidimensional discreta de masas, para luego hallar centros de masas en distribuciones uniformes o continuas de masas y luego en distribuciones no uniformes pero continuas de masa. Aquí nos dan las soluciones, las estrategias de solución, y nos dice, bueno, pues entre ellas está el aula invertida, que es para proporcionar recursos en línea como videos y tutoriales para que los estudiantes revisen conceptos antes de la clase, utilizar el tiempo en clase para actividades prácticas y discusiones. Entonces aquí, entre otras, aquí copiamos entonces algunas de ellas. Control V. Esto me hace recordar a mis estudiantes de licenciatura que en este diseño de este modelo para diseñar las clases para ingeniería y licenciatura de administración, participaron muchísimo los de licenciatura para este diseño. En ese caso Merlin me ayudó muchísimo en este punto en el que me decía hay que poner también las dificultades de aprendizaje que puedan tener los estudiantes para adquirir esos conceptos en cada clase. Y ya en la secuencia conceptual, para el mapa conceptual ponemos en alrededor de centros de masa, pues el concepto de centro de masa, está también el de integral definida, definida, el concepto de momento, fuerza, el de momento, el de fuerza y el de distancia, o el de posición con respecto a un punto. Entonces más bien podríamos dejarlo mejor como posición. Entonces vamos a ponerlo aquí, el concepto de momento o torque, el concepto de momento o torque, y el concepto de posición y masa, el concepto de posición y el concepto de masa. Esta sería como la lista de conceptos. ¿Y cómo le adicionamos estos conceptos en nuestro mapa conceptual? Pues a este objeto G le aplicamos el método add nodes from add nodes de dónde, de esta lista de conceptos, y luego ponemos la lista de vínculos, entre conceptos, eso como una lista
de Python de pares ordenados. Aquí ponemos, bueno, pues el concepto de centro de masa y el concepto de integral definida, que es uno de los primeros que queremos vincular. Pues pongámosle aquí este par, control V, y luego le agregamos a ese objeto G con el método add edge from, agregue borde desde quién, desde esta lista, de vínculos, y ya luego pues le decimos genéreme las posiciones con nx.spring layout actuando sobre G para que me genere las posiciones con una seed o una semilla aleatoria de 513, que es un número bastante significativo para mí, y luego el método draw, dibujar, es un método dándole el objeto G y el arreglo de posiciones para los objetos, para los conceptos. Y bueno, importamos para que lo grafique, import matplotlib.pyplot as plt, y corremos y nos dice, bueno, pero draw no está. Entonces bueno, ese método draw creo que era nx.draw, porque es un método asociado a la librería Netboard X, y ahora sí nos hace el trazo, pero nos genera los puntos, pero falta que nos ponga la leyenda dentro de esos puntos, la leyenda de los conceptos y demás. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo nos le ponemos los otros parámetros para eso? Entonces aquí lo podemos ver en función lineal con network. Aquí le decimos, bueno, ¿y qué le debemos de poner? Pues también with labels en true, es decir, con las etiquetas en parámetro true. Entonces pongámosle aquí with labels en true, o sea que es un parámetro de valores booleanos, y si lo ponemos en true, ¿qué nos pone? Ahora sí nos pone las leyendas de los conceptos. Entonces con with label es con las etiquetas de los conceptos, y bueno, pues cambiemos momento o torque, hagámosle un cambio de línea con /n, y también a centro de masa, entonces centro de /n, y aquí también centro de /n para cambio de línea. Integral definida también le ponemos un /n para cambio de línea. Integral definida aquí también /n, y ahora sí lo corremos y ya nos queda mucho mejor, y ya nos vincula centro de masa con integral definida. Y ahí vamos construyendo el mapa conceptual, donde tenemos entonces posición, masa, momento, torque, centro de masa, integral definida. Y aquí ya tenemos el ejemplo, la aplicación que está más ilustrativa para este concepto, y es el determinar en este caso para cada lámina, la lámina triangular y la lámina rectangular, encontrar su masa, su momento en Y, su momento en X, y su centro de masa para cada una de estas dos regiones, la triangular y la rectangular, la triangular o región 1 y la rectangular o región 2. Pero previamente ponerle el desarrollo teórico que hace Purcell, que es excelente. Este libro hace un desarrollo teórico alrededor del concepto de centro de masa muy bacano, que vale la pena leerlo, vale la pena disfrutar de leerlo. Entonces él empieza con el juego del sube y baja, y cómo yo puedo cómo generar un sistema de coordenadas para definir el concepto de momento, y así poder resolver el problema de cómo debo distribuir las masas a lo largo de una
barra para que, dado un fulcro, eso se quede en equilibrio, es decir, la barra quede horizontal. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Entonces aquí nos presenta ese problema. Vamos a ponerle aquí control C con el tema momento y centro de masa, sección 5.6 del Purcell. Entonces aquí le ponemos en la línea Markdown momentos y centros de masa, que es sección 5.6 del Purcell. Entonces, sección 5.6 del Purcell, 5.6 del Purcell, le ponemos también qué página. Entonces aquí le ponemos página 308, página 308 del PDF de Purcell, y ponemos también dónde están las respuestas a los ejercicios propuestos, pues que creo que están en A29, que es como el página 489. Entonces vamos a abrir de acá documentos, vamos a ir a referentes. Bueno, en realidad creo que le puedo poner, si le doy acá me vuelve a abrir el mismo. Entonces voy a decir como abra una nueva ventana nueva, y le digo de ese mismo libro, y le digo que abra esas aplicaciones de la integral. Necesito las respuestas, y como es la sección 5.6, creo que era la 489, que le ponemos para que las personas, eso no nos quitó mucho tiempo hoy, puedan llegar a las respuestas. 489, que le ponemos con aumento de 100. Aquí llegamos a la sección 5, 3.3, aquí a la 3.7, aquí a la 4.2, a la 4.5, aquí ya a la 5.5 y 5.6, que ya es A29, 496. Entonces, respuestas a los ejercicios, en la página 489, que eso es el apéndice 29, de este mismo texto, es el A29, apéndice 29. Y bueno, pues hoy resolvimos el capítulo 17 del ejercicio 17, una parte muy importante de él. Entonces aquí le ponemos que las respuestas, que es la masa de la región 1, que es un medio de delta, y nos da el X1 barra y el Y barra, el MY y el MX para esa región 1, y también me da el MDR2 o la masa de la región 2, y así. Bueno, entonces acá las respuestas y la teoría, y la teoría en la que nos presenta ese problema de, supóngase que tengo dos masas de tamaño M1 y M2 que se colocan en un juego de sube y baja, y bueno, pues aquí nos muestra esa situación, nos dice que podemos ir a la figura 1, control S. A mí me gustaría, este gráfico no me gusta tanto, el que él pone. Vamos a ver aquí, quitar los favoritos. Bueno, aquí no me muestra cuando la pinta, si no me gusta, pero bueno, creo que es la página 314 para volver a la del tema. 314. Bueno, ahí están los ejercicios, y en el tema es en la página 3 donde empieza el tema, que es en la página 308, donde empieza con la situación. Y aquí está el gráfico en el que tenemos un fulcro o punto de apoyo para una barra que tiene una masa M1 a una distancia D1 del fulcro y una masa M2 a una distancia de 2. Pero yo quisiera que fuera visible el que las distancias de 1 y de 2 no tengan que ser iguales.
y que las masas M1 y M2 no tengan que ser iguales. Entonces vamos a de pronto a buscar una mejor imagen en internet de un sub y baja equilibrado. Entonces sube y baja equilibrado, de pronto encontramos uno mejor o uno más didáctico para la enseñanza. Entonces aquí nos muestra para cuando es una persona mayor, ella va a estar más cerquita al fulcro, y cuando es una persona menor va a estar más alejada. Entonces esta es aquí me muestra también otra distribución mucho más bonita, pero la que más me gusta es en la que sea visible que las distancias sean diferentes y las masas sean diferentes. Las distancias y las masas sean diferentes. Entonces aquí están las distancias y las masas muy diferentes. Este me gusta, me parece muy bueno, aunque está muy sencillito, pero al menos muestra la situación. Entonces aquí copiamos el enlace de la imagen y lo ponemos aquí en lenguaje HTML con la sentencia img src igual a, y ponemos esta imagen para que las personas puedan ver esa situación. Bueno, esta imagen le podemos poner espacio width th de ancho, width th, y le pones por ahí 400, a ver si podemos darle más tamaño. Y aquí ya quedó con un poquitico de más tamaño, y miren que el papá está a una menor distancia del fulcro y el niño está a una mayor distancia. El papá con una gran masa, fuerza mayor, pero distancia corta, y el niño con una fuerza menor, un peso menor, a una larga distancia, para poder que eso esté en equilibrio. Así, distancia y fuerza son cantidades inversamente proporcionales en este problema. Y ya si quieres darle más tamaño, le ponemos mejor, por ejemplo 600, y mira cómo se ve mucho mejor. Está feito porque quedó en blanco y negro. Me gustaría como otro, de pronto buscar otro, pues como más colorido pero bien bonito, o sea, que sea tan didáctico como ese, que muestre la situación así de bien, pero más colorido, más agradable. Miremos a ver. No tenemos como otro tan bueno como ese. Pues tan bueno no pareciera como que no uno tan bueno como ese. El punto de equilibrio, rotacional, torque, momento de fuerza. De pronto parece ser muy bueno, porque aquí uno puede poner las masas en diferentes posiciones, y aquí el de mayor masa está a una distancia de, no sé, de pronto de 20, mientras que es el que está con una masa de 40, bueno, pero la distancia no se nota, como que se lea igual de bien, con respecto al punto de equilibrio, no se lee bien con facilidad ese gráfico, a pesar de ser más colorido y más claro en cuanto a la presentación en dibujito, al tener el azulito y demás, y el título bien bonito. Entonces ese no me gusta tanto, lástima, no tenemos como más así. No, me pareciera como haber más. Pareciera haber como más. No pareciera haber como más que nos puedan ayudar, que se vea mucho mejor esa relación entre peso y distancia, que es en este caso inversamente proporcional.
de pronto que muestra ideas diferentes de sub y baja, entonces así las personas pueden cambiar su distancia de acuerdo a su peso. Entonces me parece excelente porque el papá y el hijo el papá estar más cerca al fulcro y el hijo más alejado. Entonces que mientras que el que tenga mayor peso tiene que estar a una menor distancia y el que tenga menor peso tiene que estar a una mayor distancia. Entonces esta me parece una muy buena en ese sentido. Te lo voy a poner acá para también presentarlo a los estudiantes en la contextualización de este problema de equilibrar un sistema que puede rotar, que tiene capacidad para rotar. Entonces aquí otra vez con IMG SRC igual a comillas simples, copiamos la URL y listo. Entonces así ya nos queda mucho mejor para poder contextualizar a los estudiantes en la situación problemática y luego entonces así que puedan ver el sentido de por qué Purcell va a definir ese concepto de momento como el producto entre posición y masa y definir el equilibrio rotacional como aquel en el que la suma de los momentos o la suma de esos productos de cero. Entonces, ¿cómo nos define ese concepto el Purcell? X1 M1 más X2 M2 de dar cero. Entonces aquí nos pone esa ecuación. Entonces aquí nos pone que aquí le ponemos el doble símbolo de dólar, X1 M1 más X2 M2 igual 0. Entonces así para demostrar que en el sistema el sube y baja se equilibrará si solo si D1 por M1 es igual a D2 por M2. Entonces aquí les muestra cuál es la condición matemática de que para que el sistema entre en equilibrio, y es que el producto entre distancia y masa sea constante. El buen modelo matemático para esta situación se obtiene al reemplazar el sub y baja por un eje coordenado horizontal que tiene su origen en el fulcro. Entonces las coordenadas en X de M1 es X1 igual a menos D1 y la de M2 es X2 igual a D2 y la condición de equilibrio es que X1 M1 más X2 M2 es 0. Entonces así nos muestra cómo llegar a ese concepto, al concepto de sistema en equilibrio a través del concepto de momento. Entonces así ya bueno, tenemos así una mejor idea para los estudiantes y luego vamos a la aplicación de utilizar de hallar esos centros de masa en esta situación que hoy estuvimos trabajando, en la que llegamos hasta la determinación de las áreas de estas regiones. Entonces aquí ponemos el título de solución, en el que dijimos, bueno, para hallar áreas de láminas homogéneas, pues láminas homogéneas es aquellas en las que la densidad de masa es constante, queriendo decir que en cual la distribución de masa es uniforme, que si tomas cualquier porción de la lámina, cualquier porción de igual área, pues vas a obtener el mismo igual peso, igual masa. Entonces que si tomas iguales porciones de área vas a obtener iguales masas, a iguales porciones de área vas a obtener iguales masas. Eso significa lámina homogénea, y en las láminas homogéneas cuando eso pasa el área, la masa es la densidad por el área, entonces como la lámina R1 es homogénea, entonces su masa se determina, que le ponemos text. Estamos valorando mucho el escribir en las fórmulas matemáticas, pero en lenguaje materno, en el lenguaje natural. Entonces escribimos masa, no ponemos m solamente,
igual a densidad, entonces ponemos text densidad densidad por área. Entonces aquí le ponemos times área, text área. Entonces así, pues para hallar masas, nada más hallamos el área del triángulo, lo multiplicamos por la densidad, que es constante, por ser una lámina homogénea, y listo. Y esa densidad la están denotando con delta. Y ya con eso llegamos efectivamente a la masa de este. Entonces hasta hoy lo que hicimos fue determinar masas, y luego ya en la siguiente clase determinamos centros de masa. Muchas gracias.